Ya está ingresando el reverendo Anthony para que podamos dar inicio a la tercera sesión. Espero que ustedes hayan podido observar y dar like a nuestra página de YouTube, ya que pues cada que yo ingreso no veo sino 4 manitos hacia arriba. No sé si es que no les gustan las grabaciones de las clases o no olviden darle like. Entonces los invito a vincularse, a verlo. De la misma forma los invito a ingresar en Facebook en la página de Oikos Episcopal para que observen el video. También lo pueden compartir mañana en cada una de sus congregaciones. Es una invitación que les estamos haciendo todo el grupo de Oikos Episcopal para que ustedes también se vinculen en esta campaña ecológica de nuestra diócesis. Entonces, por vocaciones, eso se compartió el video, y al igual que por el grupo del CER. Entonces, los invitamos a observar el video, a darle like, para que pues también está en la página de Ministerio Latino, está en la comunidad anglicana, están diferentes páginas compartidas, pero pues si nosotros mismos no apoyamos, pues no vamos a sobresalir, ¿no? Entonces, los invito a vincularse también de una u otra manera a participar en esta campaña ecológica que está liderando nuestro grupo de Oikos Episcopal. Gracias, Philip. Devuélvalo. Qué pena, Elizabeth. También para recordar que no solamente es mirar el video, sino darle like, porque a veces se nos olvida ver los videos, pues no le dan like. Entonces es importante que... Sí. Ya Pilar está intentando compartirnos aquí por la página para que ustedes lo puedan tener ese abrebocas de verlo y puedan después mirarlo con calma en sus computadores. Muy buen día, hermanas y hermanos todos. Reciban un saludo fraterno y sororal de parte de Oikos Episcopal, el equipo del cuidado del medio ambiente de la Diócesis de Colombia, de la Iglesia Episcopal, Comunión Anglicana. Los miembros de Oikos Episcopal deseamos compartirles que estamos realmente emocionados porque poco a poco se va llegando el tiempo de la conmemoración y celebración de la semana más importante del cristianismo, la Semana Santa. Estamos terminando un caminar de 40 días por el desierto, iniciado el miércoles de ceniza, durante los cuales nos hemos preparado mediante el ayuno y la penitencia con sentido para vivir dignamente la Pascua del Señor. Estos ayuno y penitencia con sentido nos ha llevado a repensar nuestra relación con la creación, obra amorosa de Dios y de la cual hacemos parte, y a modificar nuestros hábitos de vida para contaminar menos y disminuir la destrucción de nuestro planeta. Queremos hacerle una invitación. ¿Qué tal si este domingo, de pasión, de ramos o de palmas, evitamos llevar palmas de cera a nuestras iglesias, a nuestras procesiones? Llevemos plantas vivas que podamos sembrar en nuestros jardines y zonas verdes para embellecer nuestra iglesia, conservando nuestro medio ambiente. Transformemos nuestras prácticas dañinas por prácticas de vida. Hermanos y hermanas, recibamos al Señor en su entrada a Jerusalén, cuidando su obra hermosa. Cantemos hosana, elevando flores y plantas, y juntos, nosotros y la creación, unámonos como hermanos de la tierra que canta la obra salvífica del Padre, Madre, Creador. Que en todas nuestras congregaciones practiquemos nuestro ser de imagen y semejanza, que cumplamos nuestro papel de cuidadores, de mayordomos, de hermanos y hermanas mayores de la creación. Recordemos que somos parte del planeta, salidos de sus propias entrañas y de las manos amorosas y del corazón creador de Dios. Para todas y todos, una Semana Santa muy reflexiva, de transformación interior, de solidaridad,
pero también de cambio en las relaciones fraternas y sororales con el planeta. Es nuestro llamado y es nuestro saludo de parte de Oikos Episcopal. Dios los bendiga. Bueno, esta es la invitación de Oikos para todos. Esperamos que ustedes puedan verlo en privado, darle like a nuestro video y obviamente vincularse a nuestra campaña, que es lo más importante para que lideremos también como diócesis este cuidado de nuestro medio ambiente. Sea bienvenido, reverendo Anthony, a nuestra tercera sesión. Espero que haya recibido muchos trabajitos y haya logrado calificarlos todos. Entonces le entregamos los micrófonos, reverendo. Muy buenos días. Muy, pero muy buenos días. Gracias por ese hermoso video de Oikos. Creo que tenemos un gran compromiso con el cuidado, la conservación, la preservación y la construcción permanente de nuestra casa común en orden a la vida. Bueno, gracias también por quienes dedicaron su tiempo y su esfuerzo durante esta semana a enviar los ensayos. Los he leído, creo que todos. A no ser que hayan enviado alguno en la mañana, los he leído todos. Gracias, creo que esas dos sesiones valieron la pena. No obstante lo anterior, sacaré un tiempo para dedicarlo a cada trabajo y hacer un pequeño comentario, sencillamente un pequeño comentario, no una calificación, un pequeño comentario. La vida se construye desde las experiencias y desde lo que vamos asimilando y desde aquello que nos vamos apropiando, porque hay cosas en la vida de uno que llegan y pasan así, y al día siguiente como si no hubieran pasado, pero aquello que nos apropiamos se queda y es lo que empieza a ser parte de nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que muchos de ustedes han venido haciendo eso con esta experiencia de caminar en el anglicanismo, de caminar y de apropiarnos en el libro de oración común. Yo espero que el libro de oración común llegue a sus vidas para quedarse y para ser parte de una propuesta de espiritualidad y vida de oración, ¿verdad? Y creo que eso es importante. Entonces, gracias por ese esfuerzo, de verdad que sí. Y animo a que lo sigan haciendo. Bueno, hoy vamos a entrar directamente en el libro. Así que les voy a pedir que abran su libro. Que abran su libro. A quienes no lo tienen, el libro se envió en archivo, está por PDF, para que puedan también abrirlo ahí. Es importante tenerlo digital o en físico, porque es importante que nos acerquemos a algunos textos para que podamos ir acercándonos más al libro, Bueno, cuando nosotros abrimos el libro de oración común, vamos a mirarlo. Él tiene muchas partecitas. Muchas partecitas. Pero nosotros vamos a dividirlo en tres grandes sesiones. Tres. Para que tengamos esta aquí, esta de en medio, como una bisagra, como algo que une las dos cosas. Para que tengamos esta de aquí del medio como el corazón, como el centro del libro de oración común. En la primera sesión, nosotros vamos a encontrar la presentación del libro, vamos a encontrar todo lo que es la parte introductoria del libro. En la segunda parte, nosotros vamos a tener todo lo que tiene que ver con los oficios
de devoción comunes, la guía de la liturgia, la unidad de la liturgia, que son las colectas, y todo lo que tiene que ver con la liturgia del libro. O sea que esta segunda parte, que yo les digo que va a ser como la bisagrita, como el corazón del libro, van a ser los oficios comunes. Todos los oficios de unidad, es la unidad de la iglesia, expresan, están diseñados para unirnos y para unirnos en oración, en alabanza, en vida. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte tiene que ver, la tercera parte de nuestro libro tiene que ver con toda una cantidad de recursos, tiene que ver con los salmos, tiene que ver con los documentos históricos, tiene que ver con los años eclesiásticos. Es decir, que la tercera parte va a ser el soporte que nos va a permitir desarrollar la segunda. Allí vamos a tener el salterio, que lo vamos a necesitar para hacer los oficios de matutinos, vespertinos, los oficios personales. Vamos a encontrar los índices para por ejemplo, para los leccionarios, dependiendo del año, leccionario A, leccionario B, leccionario C, pero también vamos a encontrar la distribución de la Sagrada Escritura para los oficios diarios, tanto del año 1 como del año 2. Año impar, año par. Entonces también vamos a encontrar todo lo que son las tablas para determinar los días santos y todo eso. O sea que lo que vamos a encontrar en la tercera parte tiene que ver con documentos históricos, tiene que ver con el catecismo de la iglesia, pero también tiene que ver con todo el apoyo escriturístico que nos va a permitir realizar la segunda parte, que es el centro del libro de oración común, que tiene que ver con nuestra liturgia y con nuestra liturgia común. Tres grandes partes del libro. Bueno, primera parte. Vamos a pasar rapidito por esta primera parte. Así que como esto es supremamente denso, si nos dedicamos partecita por partecita del libro, terminaríamos aproximadamente yéndonos bien con 2 horas semanales, posiblemente por allá con el resto de este semestre, el resto del que viene y posiblemente hasta todo el semestre del próximo que viene, para que hagamos un estudio minucioso del libro, ¿verdad? Lo más minucioso posible y seguramente con muchas aristas y muchas cosas por investigar y por trabajar. Pero como lo tenemos 2 sesiones, 2 horas hoy y 2 horas, pues vamos a pasar así. No volando, voy a tratar, pero sí me voy a acentuar en 2 grandes, en 3, digamos, aspectos. Uno, que trabajemos mucho el bautismo, la liturgia del bautismo, que trabajemos la liturgia especial de la Semana Santa, que hagamos un acercamiento por allá a la liturgia especial de la Semana Santa. Y lo tercero es que trabajemos el rito de la Eucaristía, específicamente el tema de las plegarias eucarísticas. El tema de las plegarias eucarísticas. Entonces, ahí nos vamos a concentrar, pero vamos a hablar de todo. Así que empecemos por el principio. Bueno, parte introductoria. Lo primero que vamos a encontrar en el libro es el índice. Cuando estamos hablando del índice, ya les estoy hablando de que el libro nos va a presentar un índice que ya nosotros hemos dividido en 3 grandes partes, pero aquí está poquito a poco, ¿no? Y entonces nos va a decir las páginas, donde encontrar. La primera parte tiene que ver con una parte introductoria que va desde la página 1 a la página 33. ¿Qué encontramos allí? Allí vamos a encontrar el índice,
cada parte del libro con su página. Esa es la conformación del libro. Vamos a encontrar la ratificación del libro de oración común, que ya estamos en la página 8. Y miren lo que dice la ratificación del libro de oración común, que está diciendo que este libro azul que yo tengo aquí, fue el 16 de octubre de 1789, fue presentado en una sesión de la convención, este libro, que es el libro de oración común para la administración de los sacramentos, ritos y ceremonias de la iglesia. Y declara que este libro, esto es lo importante de la ratificación, que este libro establece como la liturgia de la iglesia. Primera cosa, lo establece como la liturgia de la iglesia. Eso quiere decir que cada vez que se vaya a hacer la liturgia de la iglesia, en todos los oficios de la iglesia, ha de hacerse con este libro. Porque este es el libro oficial de la liturgia de la iglesia. Así que todos esos demás, por muy buenas razones que tengan, ministros o personas encargadas de la liturgia de la iglesia, para decir, es que yo me traje aquí este otro librito porque si aquí hay una oración muy bonita. No es la liturgia de la iglesia. Me da pena, pues en esto voy a ser bastante estricto. La liturgia de la iglesia es el libro de oración común. No se ponga a traer remiendos de otro lado. Esto es el resultado del trabajo minucioso, del trabajo dedicado en tiempo, en conocimiento, en talento, en tesoro de la iglesia. Y no hay justificación, por muy buena que sea, que usted lo cambie en el altar de nuestra ceremonia. No. Este es el punto. Entonces sí les voy a invitar a eso. Esta es la liturgia de la iglesia. Y por eso ordena que así sea recibido por todos los miembros de la iglesia, ¿no? Y dice que este libro, que fue adaptado en 1789, estará en vigor a partir del año de 1790 para la iglesia episcopal. A partir de 1790 nosotros adoptamos esto, por favor. Tenemos muchos años aquí de tradición y de trasegar. No nos lo cambie. No nos ponga otro de otra iglesia, no porque sea de otra iglesia, no. Es que el otro de otra iglesia está bueno para la otra iglesia. Este está bueno para nosotros porque este es el nuestro. Amemos lo nuestro, valoremos lo nuestro, conozcamos lo nuestro, usemos lo nuestro. Bueno, prefacio. Vamos para el prefacio. Después de ratificar aquí, nosotros ratificamos que este es nuestro libro de oración común también en esta clase. Y nos comprometemos solemnemente a que lo vamos a usar siempre mientras seamos y nos declaremos y nos reconozcamos y nos reconozcan como anglicanos en la iglesia episcopal. Entonces lo usamos. ¿Ok? Tiene todo el derecho a que si un día cambia de opinión, entonces use el que usted quiere o el que elija. Pero mientras esté aquí, creo que debemos, y además porque eso es una manera de guardar la unidad, tener la certeza que todos estamos usando el mismo libro. Por eso es común a todos. Vamos al prefacio. Y entonces en el prefacio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El prefacio siempre nos dice qué es lo que ha pasado y cuáles son las razones por las que esto se hace. Y entonces la primera razón que uno encuentra en el primer párrafo del libro de oración común es que dice que reconocemos que hay distintas formas de culto, pero que nosotros en la libertad de esas distintas formas de culto, nosotros conservamos íntegra la esencia de la fe,
que tenemos la necesidad de hacerlo y que eso lo hacemos en todo lo, y dice que la iglesia incluso en todo lo que se refiere a la disciplina o lo que se podría interpretar como parte de la doctrina cristiana, lo hace con un consentimiento común y que todo eso está contemplado y contenido dentro del libro de oración común. Entonces, lo primero que hace el prefacio es manifestar que este libro de oración común tiene el depósito de nuestra fe, aquello en lo cual nosotros creemos y celebramos. ¿Ok? Entonces, esa es como la primera parte, y es que es nuestra obligación conservar la esencia de la fe y aquello en lo cual nosotros creemos. Entonces, esta iglesia declara que la manera de conservarlo es transmitirlo a todas y a todas a través de este espacio del libro de oración común. El objetivo del libro de oración común, dice el prefacio, en la página, ya estoy en la página 10, al iniciar el segundo párrafo. Entonces dice que la iglesia busca entonces mantener y estimular la unidad y la paz de la iglesia, el culto de Dios y finalmente eliminar los motivos que dan lugar a disputas sobre la liturgia. A que nos llevan a decir esto sí, pero esto no. Es decir, esto es un trabajo cuidadoso de la iglesia, precisamente que lo que busca es precisamente conservar una mejor comprensión, conservar la unidad a través del ¿qué? A través de la liturgia, a través del culto a Dios y eliminar así cualquier disputa sobre liturgia. Entonces, dejémonos de cositas aquí, que porque aquí no celebramos así, que porque aquí no hacemos asá. No, 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 no. Toda nuestra liturgia está aquí. Eso se llama eliminar cualquier disputa sobre liturgia. ¿Usted quiere saber cuál es la liturgia de la comunión anglicana para ministrar a un enfermo? Búsquela en el libro de oración común. ¿Usted quiere saber cuál es la liturgia para el matrimonio? Búsquelo en el libro de oración común. ¿Usted sabe cuál es la liturgia observada para el matrimonio civil? Búsquela en el libro de oración común. ¿Usted quiere saber cuál es la liturgia para ordenaciones en el tríplice ministerio histórico católico de la iglesia, la asociación apostólica? Búsquelo en el libro de oración común, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué a veces ha habido pretensiones de personas que nos traen las letanías de los santos? ¿Usted quiere saber cuál es la letanía de los santos por ordenaciones? Búsquela en el libro de oración común. Entonces, ¿cuál es el empeño de algunas personas en algún momento o algún espacio dado de la iglesia de traernos la liturgia de los santos de otras tradiciones? Yo las respeto mucho, las de otras tradiciones, pero son buenas para otras tradiciones. Le hablan a otras tradiciones. Nosotros tenemos la nuestra. Usamos la nuestra. La nuestra. ¿Eh? No hay que inventarse el agua tibia. No hay que inventarse que el agua moja. Ya está mojando hace rato, ¿verdad? Desde 1500, cuando Thomas Cranmer empezó a hacer esto, empezó a mojar con sabor nuestro. Entonces creo que no debemos. Así que les invito a eso y permítanme, yo soy insistente en eso, porque es que yo sé porque yo también fui laico en esta iglesia. Yo también fui laico en esta iglesia y yo sé por lo que uno padece a ratos. Entonces que uno no dice eso, uno no dice eso por temor a que por temores, por no correr riesgos, ¿verdad? Pero a veces pasan cositas en nuestras congregaciones y por eso les digo, y si por la gracia de Dios muchas y muchos de ustedes luego después son llamados al ministerio, no olviden esto, por favor, no olviden esto. Tenemos una gran responsabilidad en el depósito de la fe,
en la conservación de la fe, en la conservación de la unidad que Dios nos ha dado en esta comunión de fe a través de la práctica litúrgica de nuestra iglesia. Y ustedes no les faltan al respeto a ningún ministro de la iglesia si ustedes de manera respetuosa le hacen observaciones o recomendaciones si ustedes ven que empieza a colocar o a usar dentro de la liturgia un libro distinto a esto. Dígale que le enseñe la liturgia de la iglesia anglicana. Usted tiene derecho a eso. Si usted vino a esta iglesia es porque tiene derecho a ser alimentado en fe desde la comunión de fe de esta iglesia, no que le den de otra. Usted lo hace porque es que ese es su derecho como miembro de esta iglesia. Y es que me alimente con la tradición de esta iglesia, con la liturgia de esta iglesia, no con otra. Y no estoy diciendo con eso que otras sean malas, no, pero es que esa es la nuestra. Esa es la nuestra, ¿no? Es como cuando decimos que nosotros, que en cualquier cama se duerme bien. Ay, pero es que en la de uno duerme sabroso, ¿verdad? Con la almohada de uno se acomoda mejor. Entonces es lo mismo. Entonces es eso. Nada calienta mejor como la cobijita de uno. Esa sí es buena, esa sí calienta muy bueno, aunque sea hecha del mismo material de la que estamos usando. Pero nos calienta mejor porque es la nuestra, porque ya estamos acostumbradas a ello, porque sabemos que tenemos nuestra cobija. Es así, es esto, por favor. Bueno. Así que entonces, vámonos entonces inmediatamente. Aquí yo sé que hay una manito por ahí levantada. Luego dice lo que concierne al culto de la iglesia. ¿Qué concierne al culto de la iglesia? Define el libro de oración común. Estamos ya en la página 13. En la página 13 entonces define el libro de oración común que el culto. Reverendo Gustavo Alvarado te está pidiendo la palabra. Sí, Gustavo. Gustavo, te escucho. Reverendo Anthony, muy buenos días. Muchísimas gracias por su orientación del día de hoy. Muy amable. Quería preguntar acerca de esas indicaciones que trae el libro de oración común, lo que llaman las rúbricas o la letrica en rojo. Perdón. Que da la indicación de cómo realizar cada acción o qué se debe hacer. Hay alguna parte donde dice, se puede cantar este himno o sea, da como la posibilidad de que se puede cantar eso o de decir esta oración y se puede variar por otra. Ejemplo, la oración o el cántico del Gloria en el momento de la celebración de la Santa Comunión, que da la indicación, o no sé si estoy entendiendo mal, que se puede cantar el Gloria o otro cántico similar a ese que tenga que ver con la alabanza, con la gloria del Señor. Entonces, ¿estoy entendiendo mal o se puede realizar ese cambio de esa forma? U otro himno, dice. Él se refiere a la rúbrica de la página 278, reverendo Anthony. Exactamente, allí estoy. Dice que se puede hacer. Bueno, la rúbrica en el libro de oración común normalmente no está en el librito, no es de color rojo, es de color negro, pero sí se distingue porque es la letra que está en cursiva. Digamos más bien que la rúbrica es cursiva. Yo sé que el rojo está en otras tradiciones. Nosotros la tuvimos también en rojo cuando teníamos el libro de oración negro. Era en rojo. Pero ya no tenemos el negro, ya tenemos el azul. Y en el azul la distinción es que es letrica cursiva. Eso se llama rúbrica. La rúbrica es, gracias Gustavo por darme la importancia de la rúbrica. La rúbrica dentro de los libros de liturgia, incluida la liturgia del libro de oración común, es la que nos va indicando qué es lo que procede en la liturgia o cómo se hace la liturgia o qué podemos incluso hacer en la liturgia. Bien traído el ejemplo del Gloria, precisamente la rúbrica nos dice que cuando se indique, se canta o se dice el siguiente himno, que es el himno del Gloria, u otro cántico de alabanza. Y dice que todos estamos de pie. O sea, también dice si se hace de pie, si se hace sentado
o cuáles son las recomendaciones. Eso lo hace la rúbrica. O sea que siempre vamos a tener dentro del libro una guía que nos está diciendo. Yo les invito a observarla siempre, a observarla siempre. Bueno, no nos vamos a desviar, seguimos aquí en el tema de lo concerniente al culto. En lo concerniente al culto, el libro de oración común nos dice que la Santa Eucaristía es el acto principal de adoración. Acto principal de adoración. El Concilio Vaticano II, entre otras cosas, que es un concilio ecuménico donde estuvimos nosotros, la Iglesia, la Comunión Anglicana estuvo presente, dice que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Pues nosotros creemos que efectivamente es así, que ese es el acto principal, el culto principal es la Santa Eucaristía. Por eso incluso el domingo, hacia algunas iglesias muy de mañana o muy temprano, hagan el oficio o de la mañana, ¿verdad? Hagan el oficio el oficio matutino. Es conveniente y recomendable que así lo hagamos, participemos también de la Eucaristía, porque es que es el oficio principal, es el oficio principal. Y digamos entonces que los oficios diarios de la oración matutina y vespertina, tal como lo establece en este libro, realmente son las dos formas de culto con las cuales se regula el servicio público de la iglesia. Tenemos dos formas de culto público nosotros, que son las oraciones, la oración, lo que llamamos nosotros que es la oración matutina y la oración vespertina. También está incluida la oración del mediodía y la oración del anochecer y también pues ya la oración de la noche, ¿no? Digamos que estas oraciones y estos oficios de devoción que pueden ser practicados diariamente en nuestras congregaciones o los podemos practicar diariamente cada uno de nosotras y de nosotros, son el oficio regular público de la iglesia. El oficio y la Eucaristía. Oficios diarios de oración. Fundamentalmente ponemos un énfasis en la oración matutina y vespertina. Pero si usted tiene tiempo para hacer la matutina, la del mediodía, la vespertina, el oficio de la noche, bienvenido. Pero regularmente y públicamente se hacen estos dos, ¿no? Designa también el libro de oración común quiénes son las personas que dirigen el culto. Y aquí hay una cosa bien importante, fíjense que esto nos une con la catolicidad y dice el libro que principalmente o el oficiante principal del culto público de la iglesia es el obispo. Él es el presidente del culto público de la iglesia. Por esa razón, si ahorita al final de esta celebración, Elizabeth dice, bueno, vamos a hacer la oración de cierre. Y en ese momento entra el obispo. Así estemos aquí en el chat. Haga de cuenta que entró al salón social de cualquier iglesia. La bendición no corresponde al clérigo, es al obispo. Porque como obispo es el presidente de la Asamblea Cristiana, del culto de la Asamblea Cristiana, del culto público de nuestra iglesia. Solamente que él lo delega a los presbíteros o a aquellos que están presentes en las congregaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Lo hacemos por delegación. Somos los ayudantes del obispo, ¿verdad?
Entonces, si algún clérigo o clériga de esta iglesia, un reverendo o reverenda, no está de acuerdo con eso, pues tendría que pensar dónde ejercer su ministerio, porque nosotros somos una iglesia en donde el presidente es el obispo, somos una iglesia episcopal. Y fíjense que eso nos une con la tradición más alta de la catolicidad, ¿no? El obispo es el presidente de la iglesia. Muy bien. Los diáconos, en virtud de su ministerio, realmente no ejercen una función presidencial. Nosotros conservamos en la tradición de la iglesia que los diáconos realmente están en función del servicio de las mesas, en función del servicio de la mesa. Lógicamente, la iglesia ha determinado en su devenir que en aquellos lugares donde no está presente el obispo ni hay presencia de un presbítero, el obispo delega, y esto lo hace incluso a través de la disciplina de la iglesia, del canon de los cánones de la iglesia, puede delegar en un diácono hasta por cierto tiempo estas funciones, pero es un tiempo limitado, limitado. Pero, y aquí viene todavía lo mejor de esto, es que en ausencia de presbíteros y de diáconos, juega un papel supremamente importante el ministerio laical, porque no necesariamente la liturgia de la iglesia, si hay ausencia del obispo, de presbíteros o de diáconos, tendría que acabarse. El libro de oración común está diseñado para que los laicos, hombres y mujeres de la iglesia, puedan dirigir el culto público de la iglesia, a excepción de la consagración de la Eucaristía, cuya excepción también incluye a los diáconos. Entonces, todo el oficio de devoción puede ser liderado por los laicos de la iglesia, hombres y mujeres. Yo sé que hay congregaciones aún hoy, bueno, por lo menos las había en mi tiempo, yo sé que de pronto hoy no, ya la cosa está más avanzada. En mi tiempo habían congregaciones que se resistían a que ministros laicos, hombres o mujeres, dirigieran el culto porque no estaban ordenados, ¿verdad? Porque a veces nosotros venimos de experiencias de fe donde el culto es única y exclusivamente delegado por el presidente de la liturgia, exclusivamente a miembros que sean ordenados o que hayan tenido imposición de manos. Entonces, pero no así, no es el principio regulador en la vida de la comunión anglicana. Los laicos, allí donde hay ausencia, lo pueden hacer. Incluso así no haya ausencia, cuando hay, digamos, ausencias temporales o por delegación de sus presbíteros o de sus diáconos o del mismo obispo, lo pueden hacer. Los laicos pueden ser delegados para esto. Entonces, creo que sí es importante que disciplinariamente, en el caso de la diócesis de Colombia, como en todas las diócesis de la comunión anglicana, hay unas determinadas condiciones para eso en los ministros laicos, y es que tengan una preparación en algunos aspectos, por lo menos tiene que tener una preparación mínima en libro de oración común, para que sepa ubicarse en el libro de oración común, para que sepa hacer una invitación a las rúbricas, preparado no solamente intelectualmente frente al conocimiento del libro de oración común, sino también en la espiritualidad de la iglesia, ¿cierto? Preparado respetuosamente en la utilización de los elementos propios de la liturgia. No resulte como en cualquier
momento difícil y oscuro de la iglesia se nos ha podido dar de ministros laicos que se cruzan estola o se ponen tippet para hacer pasar como estolas, y eso generan, en lugar de ayudar, lo que hacen es generar unas confusiones terribles, porque entonces empiezan casi que terminando las congregaciones de creer que son ministros ordenados. Entonces yo creo que son hilitos delgaditos que tenemos que saber tejer, ¿verdad? Entonces, para no crear confusiones, yo una vez tuve una experiencia en unas congregaciones donde los ministros laicos usaban sotana de día y de noche y se ponían dizque unos famosos tippet, y los tippets eran como unas especies de estolas de colores, unas cosas que se ponían aquí colgando del cuello, y lo único era que no tenían ningún tipo de símbolo, sino que eran simplemente de colores, pero usted los veía y usted parecía uno ver ministros ordenados con estola, porque además era del color de la estación litúrgica. Y entonces si yo me ponía una estola y me ponía al costado de ellos, quedábamos igualitos. Y entonces, claro, entonces la gente no entendía eso. Entonces, el uso de los ornamentos, mire, no, el uso de los ornamentos está reservado de acuerdo a las órdenes que usted tenga en la iglesia. Y un ministro laico en la iglesia no recibe estolas, no recibe estolones, no recibe tippet, no recibe nada de esas cosas, pues no se los pongan. Sean respetuosos de esta iglesia donde estamos compartiendo la fe. Por favor, sean respetuosos de ustedes mismos y mismas. Por favor, eso hace parte de esto. Entonces, es eso, ¿no? Tener también el mínimo de decoro para tratar las cosas. No confundamos a las personas. No las confundamos. No las confundamos. Seamos claros, honestos. En la liturgia hay que ser honesto. Hay que ser honesto. Hay que tener mucha honestidad en la liturgia. Así que, por favor, no se revistan ni se pongan. A veces se ven muy bonitos todos esos. Yo iba a decir una palabra, no la quiero decir, porque hay un amigo mío, una amiga mía que se dice, no se pongan esos trapos que no son suyos. No, no son trapos, son ornamentos. Traten los ornamentos con respeto, así como ustedes tienen que ser tratados con respeto, por favor. Bueno, todo eso tiene que ver con lo concerniente al culto de la iglesia. Mire, a mí me parece muy chévere y muy bacano ver ministros y ministras laicas empoderadas de su papel como ministros y como ministras, reconocidos por sus congregaciones sin necesidad de andarse emperifollando con un montón de cosas que no les corresponden. La iglesia tiene determinado en el caso de la diócesis de Colombia que los ministros laicos se visten de alba. Pues póngase su albita. Su albita blanca, se ve muy bonito, muy bonita, y haga su oficio. O si está en Bogotá y es muy cachaco, póngase su corbatica, póngase bien, vístase dignamente para el culto, porque usted se está vistiendo y para hacer un ejercicio de Dios, para encontrarse con Dios, para prestar un servicio a su comunidad en nombre de Dios. Que se ponga una estola de frente cruzada, un gorro, un tipe, eso no lo hace ni más ni menos. No, aquí lo importante es el servicio que usted presta a la iglesia. ¿Ok? Entonces, Lady Viviana Rubio, sí, los diáconos usan estola cuando son ordenados, no porque son ordenados, son ministros ordenados y la usan cruzada. Los presbíteros la usan de frente. El obispo todo el mundo lo conoce porque pone un gorrito. ¿Verdad? Que no se pone más nadie, se pone un capelo por aquí y encima eso se pone la mitra. Y a veces usa un bastoncito así, bueno, se llama báculo. Entonces, es por eso, son cosas que son propias de cada orden, Para ministrar laicalmente no hay ornamentos específicos. Hay algunas determinaciones en la iglesia. En el caso de la iglesia episcopal dice que hay que vestir de alba.
El obispo, a veces hay ministros laicos de la palabra, de la Eucaristía, que no lo hacen, lo que recomienda es que vístase de alma, vístase de alma. Entonces, debemos cuidar el culto de la iglesia y no generar confusión. Bueno, sigamos con lo concerniente al culto. Entonces, dice también, en lo que se refiere a los himnos, y ya lo hablábamos ahorita con la intervención de Gustavo, dice que las rúbricas dice que son los himnos autorizados por la iglesia. Las palabras y las antífonas de la Sagrada Escritura o de este libro suelen ser muy congruentes en eso. En la cuestión de los himnos, mire, la liturgia de la iglesia, eso es yo creo que quizás también por nuestra cultura, los himnos tradicionales de la iglesia normalmente son realizados de una manera y con unos instrumentos que quizás no son propios de nuestra cultura, ¿verdad? Son muy del piano, son marchas, son himnos que corresponden y también transmiten la cultura, algunos muy bonitos, nos gustan mucho, los entonamos muy bien. Allí donde podemos conservar lo que llamamos la himnología tradicional de la iglesia y que la tenemos, yo les invito a que lo sigamos conservando. Hay himnos que suenan muy bonitos, ¿verdad? Como Dios de gracia, Dios envió, todos estos himnos que ya conocemos en la tradición de la iglesia. Algún día, ojalá algún día hablemos de himnología y nos reunamos siquiera una horita para canturrear o al menos para conocer cuál es la himnología tradicional de la iglesia. En la recomendación de los himnos, yo personalmente lo que creo, y creo que esto generalmente es creído y aceptado a lo largo y ancho de la comunión, es que la himnología también marca la impronta de la cultura de los pueblos, de los países allí donde la iglesia está presente. Y nosotros también tenemos que traer eso a la vida de la iglesia. No lo desechen. No lo desechen. Ni siquiera los ritmos. Qué bueno sería que por ejemplo, que hubiese personas dedicadas a la música y que pudieran adaptar algunas letras de los himnos tradicionales o algunos himnos tradicionales, o que incluso, ¿por qué no adorar, bendecir y alabar a nuestro Dios con los ritmos de la música propia de nuestras regiones, de nuestro país? De eso se trata. Se trata de servir todo esto, toda esta riqueza de la vida de la iglesia, de la himnología de la iglesia, en una bandeja colombiana. Es el anglicanismo servido en bandeja colombiana. Entonces, ¿por qué no tener un canto con ritmo de pasillo, con canto llanero, un canto con música de acordeón, por ejemplo? Si eso hace parte de nuestras culturas, es como nuestra iglesia se inculturiza, entra en un diálogo cultural que también pasa por la música. A mí lo que me parece es que hay unos criterios que debemos observar musicalmente. Primer criterio, que el contenido del canto sea escriturístico. Que cuando usted esté cantando diga, ay, eso me recuerda el pasaje bíblico del camino de Emaús, la cena del Señor, ¿verdad? Es decir, que tenga una conexión, un trasfondo, un contenido bíblico, que exprese la fe de nuestra iglesia tal como lo creemos. Recuerden que yo les puse cuando en la conversación que teníamos en otros días el canto del trasfondo, por ejemplo, del canto de la espiga, que me parece muy bonito y que uno puede decir, bueno, es bonito, es pegajoso, es bíblico, pero resulta que en su contenido teológico, en su reflexión teológica, expresa una concepción teológica de la consagración o de la comunión o del pan y del vino, que no corresponde a la nuestra, porque está proclamando la transustanciación y nosotros decimos que no hay transustanciación. Entonces cuidemos que eso no se vaya a dar.
Entonces, seguramente por ahí habrá muchísimos cantos, y no recuerdo ahora, pero yo los he usado también, en los que eso va a aparecer claramente. Hay muchísimo canto, no crean, en lo que no aparece la transustanciación como fondo de la consagración del pan y del vino. Muchísimo. Se los aseguro que sí. ¿Verdad? Entonces creo que eso es importante. Y el tercer criterio para el himno bíblico, su trasfondo teológico, que no vaya a enseñar cosas distintas a la cual nosotros decimos que creemos. Y tercero, que edifique a la comunidad. Es decir, que le ofrezca a la comunidad valores, que le ofrezca a la comunidad un mensaje que conforte, que ayude, que anime. Criterio para el himno. 3 criterios para el himno. Usualmente son los 3 criterios que yo normalmente uso. Que edifiquen la comunidad. Que edifiquen la comunidad es el tercer criterio. Que sean para edificar la iglesia, para edificar a la persona. Entonces, creo que esos son como los criterios. Bueno, entramos entonces en la otra. Bueno, antes de irme al calendario del año eclesiástico, permítanme decirle que las citas bíblicas del libro de oración común, mire, lo dice aquí, lo concerniente al culto de la iglesia, al menos en este libro, todas las citas bíblicas son tomadas de la Biblia. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Fíjense lo importante que es para la iglesia manifestar incluso desde qué traducción se están tomando los textos bíblicos. Si usted va a la Constitución y Cánones Generales de la Iglesia, hay en una parte de esa Constitución y Cánones que dice cuáles son las traducciones aprobadas por la Iglesia Episcopal. Entonces, usted aquí lo que está diciendo es que aquí se usó Dios habla hoy, pero usted puede usar cualquier otra traducción siempre y cuando esté en ese listado. ¿Ok? Ahí le va a hablar, por ejemplo, de la Biblia de Jerusalén, le va a hablar de Reina Valera, en fin, otras traducciones. No quiere decir que se va a limitar a Dios habla hoy, pero es recomendable que hagamos este ejercicio de armonía y de conexidad con la iglesia en esto, ¿no? En la traducción bíblica. Y entonces, ojalá uno podría, hay iglesias, incluso congregaciones, no sé si aún todavía esto se da en la iglesia, yo creo que sí, y es muy bonito. Uno antes, yo recuerdo, yo fui laico mi vida laical transcurrió en la Catedral de San Pablo, y era muy bonito, y uno llegaba y le daban su librito de oración común y su Biblia Dios habla hoy. Y uno iba y uno sabía que hacíamos eso. Era una cosa muy bella de verdad, muy diciente. Eso mismo le decía a uno que ya estaba en una iglesia distinta, que algo raro pasaba ahí con esa gente era así como raronga. Entonces le daban a uno una Biblia y un libro ahí todo raro, y entonces uno se sentaba allá y uno decía, bueno, vamos a ver qué pasamos con este enredo aquí. Y a veces le daban también un libro así de himnos, ¿verdad? Un himnario. Y entonces uno dice, ahora aquí, ¿yo qué hago? Me falta una mano aquí, porque eso. Entonces, esa es la cosa. Entonces, nosotros deberíamos ser así, ¿verdad? Yo recuerdo que en mi tiempo también de vida laical estamos en la sección de apuntes, era embajadora de los Estados Unidos en Colombia, Ann Patterson. Y era curioso y admirado por la congregación. Ella llegaba con su esposo y toda su familia. Oiga, cada uno traía su libro de oración común y su Biblia. Solamente pedían el himnario. Cada uno. Claro, nosotros como somos latinos decimos, no, yo leo como el de mi mamá. ¿Verdad? Y entonces, usted me presta ahí la Biblia. Bueno, no. No, cada uno, fíjese, el ejercicio de la madurez en la fe en nuestra iglesia es personal, fíjese. Así todos en la casa lo tengamos. La responsabilidad de madurar en nuestra fe en esta iglesia es personal. Es común porque nos unimos con los otros, pero es personal. Es personal. Por eso
de alguna manera aquí hay muchos procesos que no están definidos por el tiempo, sino están definidos por la dedicación y la entrega personal. Oiga, y eso es muy cristiano. Eso es muy cristiano. Hay gente que dice, yo llevo aquí en esta iglesia 50 años y a eso a mí no me miran para nada. Pues hombre, es que a veces eso depende de la capacidad de entrega de la persona, de su manifestación, de su trabajo, de todo eso, ¿verdad? Aquí a nadie le ponen fecha de vencimiento. No le dicen cuándo caduca. Tampoco le dicen cuándo debe hacer las cosas. Eso es una decisión personal. Por eso este es un ejercicio de voluntad personal que tiene que ver con su decisión resuelta a la santidad y a una santidad vivida en esta comunión de fe. ¿Ok? Entonces, yo creo que esos son daticos y cosas. No estoy diciendo que debería ser así. Lo único que estoy diciendo es que eran cosas muy bonitas y que hacen parte de nuestra tradición. Cuando hablamos del libro de oración común, yo siempre digo es que la liturgia está llena de los usos y costumbres de esta iglesia. Eso es lo que hace tradición. ¿Sí o no? Usos y costumbres, eso es lo que hace tradición. Eso es lo que alimenta la tradición de la iglesia. Y esa tradición lo que pasa es que no tiene que desviarse. Fíjense que hasta ahora no estamos diciendo que no podamos usar ningún canto. Todos los cantos y los himnos pueden ser bienvenidos siempre y cuando observen unos elementos de fe que nosotros tenemos, unos criterios en el ejercicio y en la pedagogía de nuestra fe, que ya los dijimos, Sagrada Escritura, a trasfondo teológico, lo que enseñamos, lo que creemos y que construyan al ser humano y a la iglesia. Son bienvenidos. No le estamos diciendo no a nada, sino es cómo aceptamos, cuáles son los criterios de tal. No se trata de expulsar, de rechazar, es cómo acogemos, qué es lo que traemos. ¿Sí? Es como las devociones personales, aquellas que no están contenidas en el libro de oración común. A mí me dicen, un anglicano episcopal llano, ay, vea padre, vamos a hacer el Santísimo Rosario en honor a la Virgen el sábado y vamos a hacer el Santo Via Crucis. Vamos a la liturgia de la iglesia. ¿A dónde vamos? ¿Qué encontramos? Dígalo sin miedo, ¿qué encontramos? No está. No está. ¿Qué me dice eso? Ah, eso no hace parte de la liturgia de la iglesia. Ah, pero es que esa es una división ampliamente practicada en toda Colombia. Y no me diga de los monumentos. Y además de eso, no solamente practicadas, sino todo lo que se teje detrás de eso, ¿verdad? Yo recuerdo una vez una experiencia en Medellín y me decían, oye, usted no va a visitar los 7 monumentos. Los 7 monumentos, sí, porque eso es de altísimo significado. Vea, si usted visita 7 monumentos, eso a usted no le falta nada el resto del año. Digo, ay carambas. Pues hasta ahora me entero, pues. Dime, o sea, porque hay una cantidad de creencias alrededor de las prácticas que no son lo que usted y yo creemos posiblemente. Que no es lo que esta iglesia cree. Ah, es que yo voy el viernes de ceniza y a mí el padre me tiene que poner esa cruz y me tengo que poner una en la mañana, una al mediodía y una por la tarde. Para que no me entre ningún maleficio por ahí. Ni ningún embrujamiento, ni ninguna de esas cosas, y me libre de todo mal y peligro, y me vaya bien durante el resto del año, y usted ve a la gente corriendo por todas las iglesias poniéndose cruces en la mañana, mediodía y por la tarde. Ay, me hizo falta la del mediodía. Y entonces, ¿será que me sirve si me la pongo a las 3 de la tarde? Hombre, por Dios bendito. Y entonces llenamos el ejercicio de la fe, lo llenamos de supercherías. Y empezamos a hacerle un agregado de cosas. Eso no es tradición, ni uso, ni costumbre de ninguna iglesia. Eso no es eso se separa, se aleja del cristianismo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa con las devociones populares?
hay devociones populares que nosotros posiblemente tengamos que practicarlas primero en razón de la pastoral. Y en razón de la pastoral, o por una razón pastoral, porque tenemos que hacer y lograr un proceso gradual pastoral de acompañamiento con las personas y con las comunidades para avanzar en la madurez de su fe. Porque mire, a veces la gran mayoría de esas prácticas o de devociones populares se ejercieron en momentos y surgieron en momentos en que las personas no tenían acceso a la esencia de la práctica de la liturgia y del culto cristiano. Por ejemplo, ¿qué hacía una congregación si el cura estaba ya de espaldas a ellos y haciendo un montón de oraciones en un idioma que ellos no conocían? Pues había que ponerlos a hacer otra cosa, algo que pudieran hacer en su propio idioma. Y casi que la gran mayoría de esas prácticas obedece a ese tiempo, en que la Biblia no hacía parte del pueblo de Dios, en que el pueblo de Dios no tenía una participación directa ni en la liturgia y mucho menos en las partes centrales del culto. Y entonces por eso se crean todos estos ejercicios de piedad para que de alguna manera las personas pudieran tener una práctica devocional. Ahora toca hacer el ejercicio contrario de deconstruir eso. Hay que deconstruir y volver a construir. Posiblemente esa persona va a volver a hacer el Vía Crucis, pero lo va a hacer, y aquí entra un elemento importante de nuestra tradición, que es el uso de la razón. Ya lo va a hacer. No va a ser el Vía Crucis todos los Viernes Santos, todos los viernes de Cuaresma, ni el Viernes Santo, en función de que le vaya bien durante todo el año y de que tenga buenos contratos y de que pase las materias de la universidad o del colegio, porque ya va a entender que para pasar las materias de la universidad y del colegio no basta con hacer los Vía Crucis del viernes de Cuaresma, sino que tiene que estudiar, ¿verdad? Porque si no le van a dar la nota. Entonces, o que si quiere ganar un salario tiene que ir a trabajar, porque no lo van a mandar a la casa, cheque. Entonces, esa es colocar allí el poder entender nuestra fe de manera inteligente. Pero si empezamos a entender que cuando hacemos el Vía Crucis tenemos la oportunidad de contemplar, de orar y de reflexionar todo el proceso de la muerte, de la acusación, de la muerte, de la vida pública de Jesús, que no termina en la cruz, sino que termina en la resurrección. Pues claro que eso va a contribuir a la madurez de mi fe. Claro que sí. Pero ya usted se está acercando a la práctica desde una orilla distinta, desde una práctica diferente. Desde una práctica diferente. Ya el uso de la razón le permite a usted abordar la acción de otra manera, o le permite decir si esa práctica realmente contribuye a la maduración de su fe o no lo contribuye. No es litúrgica, y entonces uno empieza a decir, como no es litúrgica, es opcional en la vida de la iglesia. Es decir, en la congregación puede haber gente que no va o que no se hace, tampoco se hace dentro de la Eucaristía. No, ese es un espacio aparte porque es un espacio devocional. Entonces, como sacerdote de esta iglesia, yo no puedo colocar que el domingo, que celebro a las 10 de la mañana, el culto de adoración principal de la iglesia, que es la Eucaristía. Entonces, bueno, a las 10, la Eucaristía empieza con el rosario, empieza con el Vía Crucis. No. La Eucaristía empieza donde empieza, con el libro de oración común. Y no la puedo suplir por nada de eso. No.
Eso es el tema. Eso es el tema. Y por eso después va a ser bien importante el tema de la predicación, ¿no? El tema de la predicación, porque es que realmente con estas acciones también predicamos. También decimos qué es lo que esta iglesia enseña y por qué lo enseña. Entonces yo creo que eso es como bien importante el tema de las devociones populares. Ahora, hay muchas devociones que a veces no son de las congregaciones, sino que son del ministro. Sobre todo las devociones que tienen que ver con algunas personas destacadas en la vida cristiana por sus acciones y entregas, que son llamados en otras tradiciones santos o santas. Me refiero a algunas personas que podemos estar conectados o conectadas con relación a prácticas o personas que han vivido unas vidas ejemplares. Y recuerden que cuando hablábamos aquí de la santidad, cuando hablábamos de la tradición anglicana, decíamos que en la tradición anglicana la santidad está reconocida, reservada y aceptada, o es reconocida pues para toda la iglesia. Toda la iglesia es santa. En la comunión anglicana no hay un proceso mecánico ni técnico para reconocer un ejercicio de santidad o que lleve a hacer culto a una persona. Por ejemplo, a San Francisco, a Catalina de Siena, a quién más diría yo, a Domingo de Guzmán, a Benito. Sí, importantísimos en la vida de la iglesia, importante en la vida de la iglesia de Roma. Y Roma sí tiene, por ejemplo, un proceso mecánico que los lleva a colocar en sus altares a personas que se han distinguido por esto, por estas o por estas razones. E incluso a determinar días de observancia por ellos, incluso liturgias por ellos. Eso nunca lo vamos a encontrar en esta comunión de fe. Nunca vamos a encontrar una liturgia para Francisco de Asís. No vamos a encontrar una liturgia para Clara de Asís. No vamos a encontrar una liturgia para Catalina de Siena. No vamos a encontrar una liturgia para Tomás. No vamos a encontrar una liturgia para Pedro, para Pablo. No. No lo vamos a encontrar. Porque nuestra liturgia tiene como centralidad a Jesucristo. Todo lo que ustedes y yo hagamos es por Jesús. Todo lo que acontece en la iglesia es por Jesús, no por nosotros mismos, ni por nosotras mismas. ¿Eh? Eso es la diferencia. Que no. Sin embargo, y eso es lo que vamos a ver aquí, el libro de oración trae muchos de esos nombres y los trae sin santo. Mire, el mismo caso de la bienaventurada Virgen María, ¿verdad? Incluso nosotros tenemos algunas congregaciones dedicadas a la bienaventurada Virgen María, e incluso lo hacen desde advocaciones que no corresponden a esta iglesia. En esta iglesia yo no conozco esas advocaciones. Por ejemplo, en la comunión anglicana yo no conozco la advocación del Monte Carmelo, de la Virgen del Carmen, ni Fátima, ni ninguna de esas advocaciones con relación a María. Pero sí hay un reconocimiento al rol salvífico y profético de María desde la Escritura. Y por eso en agosto se celebra la fiesta de la bienaventurada Virgen María. Por eso tenemos fiestas dirigidas al reconocimiento de la bienaventurada Virgen María, porque es que lo que María no es por ella misma, es por Jesús. Es por haber aceptado ser la madre del Hijo de Dios. María no es la madre de Dios, no. Es la madre del Hijo de Dios, porque es que eso es lo que nos dice el texto de la Anunciación de Lucas.
que un ángel le anunció a María y le propuso que fuera la mamá del Hijo de Dios, no que fuera la mamá de Dios, la mamá del Hijo de Dios, y que el Hijo de Dios se iba a llamar Jesús, que iba a tener como misión el Salvador, que su nombre sería Emmanuel, que significa la promesa de que Dios se quedaba definitivamente con nosotros. En ese aspecto uno hasta tendría que decir que algunos nombres de las congregaciones de la iglesia tendrían que ser revisados, por lo menos de la diócesis de Colombia, en orden a los usos y costumbres de esta iglesia y en orden a lo que esta iglesia cree. Algunos nombres tendrían que ser revisados. Yo aquí, que yo recuerde lo que yo conozco de esta iglesia, de los pocos días que he estado por aquí, yo he visto hasta congregaciones dedicadas a santos que yo no sé ni dónde salen. Yo creo que por ahí hubo una congregación que era hasta la congregación de Santa Tecla, que era una santa que por allá en el medioevo servía para el dolor de muelas. Entonces, no puede ser que nosotros estemos haciendo eso, porque eso les dice mucho desde lo que nosotros estamos aquí planteando, ¿verdad? Desde qué es lo que nosotros creemos, de nuestra fe centrada en Jesucristo. A mí me encantan los nombres que tienen mucho que ver, por ejemplo, de congregaciones que se expresan. Fíjese que el nombre dice mucho. Fíjese que el nombre dice mucho. Por ejemplo, si el nombre es con relación a Jesús, si el nombre es con relación a Jesús y usted salta una cualidad de Jesús, usted le apunta, y eso es lo que le podríamos llamar el carisma, la dedicación. Es que esta congregación está dedicada a contemplar y a vivir desde una concepción de Jesús, Jesús Maestro. Cristo Maestro, ¿verdad? ¡Qué bonito! Y usted va y dice, vamos a ver qué dice la Biblia, eso de que Jesús sea maestro. Y usted encuentra un bello pasaje de la Biblia donde Jesús mismo dice, ¿verdad? Que Él es maestro. Y el día de la resurrección, la primera que dialoga con Él, que es María, la de Magdala, le dice, Raboní, maestro. ¡Oh! Somos una congregación, fíjese el contenido teológico del nombre, somos una congregación que se relaciona con Jesús, que contempla a Jesús como maestro, como su maestro, como el maestro de Galilea, como el maestro de su hoy, de la historia. Barranquilla tenemos una que se llama Jesús Sanador. Ah, claro, usted conecta. El nombre de la congregación no va desconectado por ahí, es que eso me pareció bonito que se llamara así. No, hay un porqué, tenemos que dar razón de nuestra fe, tenemos que dar razón de nuestra esperanza, de por qué creemos esto y no aquello. El nombre, el nombre, el nombre, el nombre. Tenemos nombres que yo me quedo pensando, y esta cosa cómo será, pues yo no entiendo. Desde ahí estamos predicando y estamos enseñando lo que en esta iglesia creemos. Lo que en esta iglesia creemos. Yo recuerdo que hace mucho tiempo hubo aquí una congregación que estaba al norte de Bogotá, que estaba dedicada a, por ejemplo, San Patricio. Oiga, yo les voy a confesar, yo cuando escuché eso, San Patricio, yo dije, ¿quién es ese señor? Pues yo me tuve que ir a investigar a ver quién era el señor. Después descubrí que él había sido como un evangelizador de Irlanda o algo así. No sé si de Irlanda o de Inglaterra, pero era algo así, era de por ahí cerquita. Y yo decía, ¿y ese señor qué tiene que ver con nosotros? Y empecé a seguir investigando, porque yo soy necio. Y entonces seguí investigando, y entonces es un santo de la tradición de Roma. Yo digo, ¿qué tiene que ver una persona elevada a los altares en la tradición, en los usos y costumbres de la iglesia de Roma con nosotros? Pues nada, yo nunca encontré la conexión, nunca, nunca. Y yo la verdad es que a esas cositas me resisto, me resisto. El concepto de santidad para nosotros es tan serio que si usted va al libro de oración común, está reservado a los apóstoles, a los discípulos del Señor, a los evangelistas. A más nadie.
A más nadie. A más nadie. El uso del san. San. Eso nos deja mucho que decir y eso nos trae el libro de oración común, que es el libro de la liturgia de la iglesia. Entonces no me vengan a decir ahora, mire, a mí me encanta mucho la historia de que el principio del anglicanismo primitivo céltico haya sido, por ejemplo, a través de José de Arimatea, que a mí me parece que es un invisible en nuestras tradiciones e incluso en la reflexión de la escritura, ¿verdad? José de Arimatea, sus símbolos, su significado, sus pasos, su acción, eso que nos dice, cómo se come, ¿cierto? Pero estoy lejos de tener siquiera un grupo de oración que se llame San José de Arimatea, porque yo no, por favor. A lo mejor se llamará José de Arimatea, posiblemente, pero no se llamará San José de Arimatea. Sí me hago entender hacia dónde estoy apuntando. Porque es que eso pasa por ahí. Eso pasa por ahí. Porque si no generamos confusiones. Yo no tengo nada contra María, por el contrario, la admiro mucho. Y creo que ella juega un papel supremamente importante en nuestra vida. En nuestra vida. Imagínense que María le hubiera dicho al ángel del Señor que no. Complicado el asunto. Pero ella dijo que sí, y ahí jugó un rol profético. Se unió a la historia salvífica y a la propuesta y al pacto de Dios. En unas circunstancias, en un contexto que, bueno, algún día lo discutiremos cuando en el SEC coloquen una clase que se llame el rol profético de María. Y así, de paso, lo enlazamos con todo el ministerio femenino, ¿verdad? Con todo el ministerio de las mujeres. Y cogemos a María de Magdala y a Juana y a la otra María. Y bueno, es una cantidad de mujeres por ahí. Y a Febe y a la otra y a la no sé qué, y nos hace falta eso en el set, ¿verdad? Es una clasecita así. Y entonces uno dice, ¡ah, caramba! Es que ahora entendemos por qué esto no es traído de los cabellos, ni fue que estos anglicanos se inventaron la vaina para fregar, sino que están tratando de dar una respuesta coherente. ¿Sí ve? Es que eso somos nosotros. Eso somos nosotras y nosotros. En esta parte de la iglesia de Jesucristo que nos ha tocado vivir nuestra fe, o a la que hemos llegado a vivir nuestra fe con toda la buena voluntad del mundo y en la libertad de los hijos y de las hijas de Dios. Si ve que la cosa es distinta. Y yo quiero mucho a María por eso. La quiero mucho y la valoro y la exalto. Y creo que hay unas cosas importantísimas. El tema de las bodas de Caná. Y entonces cuando están en las bodas de Caná, muy a pesar de que María le dice al que dirige Elizabeth, ya te doy micrófono, ya que María, a pesar de que María le dice al que dirige la fiesta y la organiza, hagan lo que él les diga, nuestra predicación se centra en María. Si en algo debe estar esa predicación, es en la expresión de María, hagan lo que Jesús les diga. Yo siempre digo aquí que aquí lo importante es ver cómo María empieza a decirle a aquel en aquel entorno de Jesús, y creo que es quizás una de las acciones del autor sagrado, es de que el centro de la acción de Dios no es ella. El centro de la acción de Dios es Jesucristo. Y entonces dice, a mí no me miren, hagan lo que él les diga. Entonces, la lectura teológica es otra. La hermenéutica es otra. Y entonces, ¿cuál es el direccionamiento de María? ¿Cuál es el rol de María realmente en toda esta historia de salvación? Elizabeth, y yo sigo con el año eclesiástico. Gracias. Y quería aclararles a todos los que están desubicados en el libro, estamos tratando el tema de los santos que van en el calendario que va de la página 19 a la página 30. Ahí es donde él está refiriéndose a los nombres de los santos que están ahí y que han sido utilizados por muchas de las congregaciones para colocarle nombre a la congregación. Efectivamente, como él dice, pues también obviamente ahí está Santa María Magdalena, está María y Marta de Betania, o sea, esos nombres figuran ahí en nuestro calendario litúrgico y los tenemos en cuenta.
O sea, para que se ubiquen, estamos en la página entre la 19 y la 30. Muy bien. Sí, gracias, Elizabeth. Esa exactamente es la ubicación. Está por día, está por fecha. Las fechas que allá aparecen no es que sean necesariamente, pues no. Son fechas que entre las iglesias históricas se han acordado para la celebración de la memoria de los apóstoles, de los discípulos del Señor, de todas estas personas significativas en la historia de la salvación. Y les repito, en nuestro caso, en este calendario, la partícula san está reservada, si usted lo nota, específicamente a personas unidas con unas determinadas características. ¿Cierto? Entonces, si usted va, por ejemplo, muy conocidos por todos, octubre 4, estamos en la página 28, octubre 4, ¿qué dice? Francisco de Asís, fraile. No dice San Francisco de Asís, fraile, patrono de yo no sé qué. No. Francisco de Asís, fraile. Muy significativo, importantísimo para el cristianismo, tan importante que traspasó las fronteras de la iglesia de su pertenencia, que era la iglesia de Roma. Tiene un reconocimiento dentro de nuestras iglesias. Francisco de Asís. Por decir algunas cosas, ¿verdad? Ahí mismo, octubre 16. Hugo Latimer, Nicolás Ridley, obispos, año 55. Thomas Cramer, arzobispo de Canterbury, 556. Ah, se acuerdan lo que celebramos, pero no decimos Santo Tomás de Canterbury, no. Santo Tomás Cramer, San Hugo Ridley, no. No. Joana. A mí me encantó ver del 8 de mayo se celebra a la dama. Nunca había escuchado eso, a la dama Juliana de Norwich, que estudiar su teología es de las revelaciones del amor divino de Dios. Es increíble, pero aquí la tratamos como la dama. Sí, son cosas curiosas. Un plus y como muy chévere. Ok, sí. Vea, 26 de mayo, ahí ya que Joana nos puso en mayo, ahí tenemos a quién. Agustín, primer arzobispo de Canterbury. No San Agustín de Canterbury. Ese proceso técnico y mecánico no es nuestro de santidad, eso es de la iglesia de Roma. Se lo respetamos y es un santo para ellos en los altares y posiblemente hasta tendrá una liturgia propia, me imagino. ¿Verdad? Pero no para nosotros. Es esa conexión que tenemos que buscar que nos identifica. A eso es lo que le estoy apuntando. Bueno, y así ocurre. Renendo, tienes una pregunta en el chat precisamente sobre los santos. Ah, de Pilar. Sí. Dice, ¿cómo distinguir a los santos que son reconocidos por nuestra iglesia de los que han reconocido otras denominaciones cristianas? Ok, ¿cómo distinguirlos? Aquí está en el calendario. Nosotros reconocemos, por ejemplo, que Francisco de Asís, para seguir con el tema, que Agustín de Hipona, 28 de agosto, que José de Arimatea, el 31 de julio, han personas significativas en la vida, en la historia de salvación del cristianismo, que posiblemente sean considerados santos en otras tradiciones, pero que acá no lo son. Reconocemos que han sido cristianos cuyo testimonio nos invita y nos exhorta a vivir de una manera entregada al seguimiento, al discipulado del Señor, a la práctica del Evangelio y de sus enseñanzas. Eso es todo. Reverendo. Lo cual no quiere decir que no podamos colocar un nombre. A mí me gustaría que hubiese alguna congregación que se llamara José de Arimatea, por ejemplo, y que recordara y nos colocara de presente cuál es el testimonio que para
para el cristianismo tiene José de Arimatea, exaltar a sus cualidades y sus virtudes. Interesante, pero no le digas a José de Arimatea, dígale José de Arimatea. Reverendo, Adelante, Gustavo. una cosita pues que yo he tratado como de entender en la teología nuestra es que nosotros no tenemos como esa distinción con otra denominación de particularizar con ciertas personas como santos. Como dice la Sagrada Escritura, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, todos los miembros de la iglesia, todos los bautizados somos santos por el santo bautismo. Entonces, no es que nosotros tengamos ciertas personas, sí han alcanzado un cierto nivel, un cierto grado de vida, de ir perfeccionando su vida, a la cual estamos llamados todos, pero todos dentro de la iglesia anglicana, lo que he logrado entender, somos santos por la gracia del bautismo, por la elección del Señor, por ser miembros de la iglesia. Entonces, he entendido que por esa razón, pues lo que usted acaba de explicar sobre José de Arimatea y otros cristianos de la iglesia, no se le resalta pues con ese nombre, porque ese san pues se refiere únicamente a Cristo, ¿no? A Dios es el único santo entre los santos, pero entonces por eso es como la distinción de no mirar si este es que el santo no sé qué, que el santo no sé cuál, que cuál es el santo que está de moda para hacerle la liturgia, para decir atraemos más gente, tal cosa. No, o sea, sí, porque es que eso es lo que de pronto, y lo comento, lo que de pronto a mí me chocaba un poquito en mi anterior experiencia de vida religiosa, era que había que mirar y todos competían a ver cuál era el santo de moda para traer la ponchera. Entonces que el Señor de los Milagros, que Santa Marta, que no sé qué, entonces era algo con lo que de pronto yo no comulgaba mucho, porque se utilizaba más era como para una especie económica y no de verdad para un crecimiento de la comunidad. Y por eso también tuve bastantes problemas por esa situación. Y me gustó mucho conocer este tipo de teología en que no se hace esa distinción, no porque no creemos los santos, sí creemos, nosotros debemos llegar a ese grado de santidad alto, pero todos en la iglesia somos santos. Así lo he entendido yo. Si me equivoco en algo, por favor le agradezco que me corrija. Así es, no hay nada que corregir, no hay nada que corregir. Elizabeth. Sí, precisamente nosotros con el bautismo somos considerados santos y estas personas, estos personajes, su vida es un testimonio que contribuye a que nosotros cada vez alcancemos más esa santidad y ejemplo de vida. O sea, básicamente nosotros a través de nuestro contacto en oración y todo, nos convertimos en testimonio de vida, así como ellos fueron testimonio de vida y contribuyen en nuestra propia formación. Mil gracias. Y quiero leer algo que acaba de escribir Jaime en el chat y dice: santo o santa se refiere a que es dedicado o dedicada a Dios. Lo leo sin el pero, porque el pero siempre aduce como objeción. Y yo creo que aquí no estamos diciendo nada contrario. Estamos reafirmando eso que dice Jaime. Es decir, todos y todos somos santos o santas en referencia a que dedicamos nuestra vida y nuestra existencia a Dios. Y en este caso concreto nuestro, que somos cristianos y cristianas, a que se conozca a Jesucristo, nuestro Señor, como su Hijo, como su enviado, como nuestro Salvador. ¿Okay? Gracias, así es, mi hermano, así es, porque es que de pronto tendemos a confundir el término y creer que santo se refiere a algo inmaculado, algo perfecto, y solamente santo es Dios. Para mí, santo, como en el caso de nosotros, una santa católica y apostólica, para mí significa una dedicada al Señor o al servicio del Señor, porque pues nadie es perfecto y en todo hay imperfección en lo humano, ¿cierto? Gracias. Por último, sencillamente decirle que, digamos, a lo largo del cristianismo hay algunos títulos, ¿no? Los títulos de apostolado, de discipulado, ¿verdad? Que nacen con toda la experiencia cristiana. Y de hecho, hay muchas denominaciones cristianas que hoy los usan, ¿no? O sea, uno a veces va por algunas ciudades o algunos pueblos y uno encuentra unos carteles así hermosos que dicen: tal día en el estadio a tal hora el profeta llega a saludarnos, el santo de los santos, el apóstol, el no sé qué. Y uno dice: wow, ¿cierto? Y uno dice: ¿será que voy, hola? ¿O será que no voy?
Estos nombres así usados tienen a veces unas connotaciones, yo no digo que malas, yo no sé en últimas qué buscarán cuando anuncian, por ejemplo, nos visitará y estará con nosotros el próximo 5 de abril a las 8 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, el apóstol fulano de tal. 40,000, 50,000 personas ahí a 100,000 pesos la entrada, porque es que hay que traer al pastor y hay que... Ese es el tema, ¿entendés? Ese es el tema por el que algunos de ustedes se han reído. Ese es el tema. Entonces el término no es usado en función de la evangelización, del conocimiento de Jesús y todo eso, incluso ni siquiera asumido por la persona. Yo dije que yo pago una entrada a un estadio así, a un sitio así, el día que me digan que viene el mártir fulano de tal. Ay, porque es que eso sí nadie se le apunta. Mártir. Claro, ya que venga el mártir. El primer mártir de la iglesia, ¿cómo se llamó? Según la historia cristiana, ¿quién es el primer mártir? Esteban. Esteban, ¿verdad? Cuya fiesta se celebra en diciembre, 26 de diciembre. ¿Y quién era Esteban? Apóstol. Puede mirarlo ahí, estamos en la página 30. ¿Quién era Esteban? A ver, Carlos, ¿quién era Esteban? Diácono, ¿no? Era un diácono. Apóstol de Jesús. No, era diácono. Era No, diácono. diácono. Era un diácono. Oiga, fíjese qué bonito, vea. El primer mártir de la iglesia no fue un presbítero, ni un obispo, ni nada. El primer mártir fue un diácono de la iglesia, un servidor de la iglesia. Así que ya saben. Ya sabemos los diáconos cómo es la cosa. Ya sabemos lo que nos espera. El martirio. Bueno, entonces dice Elizabeth que quedan 5 minutos. Vamos a hablar entonces aquí brevemente para entrar al oficio diario sobre el tema de las estaciones. Página 31. Las estaciones de la iglesia están totalmente, Caterín, ya te respondo. Están totalmente ligadas al año litúrgico, ¿cierto? El año cristiano que llamamos nosotros. Hay una diferencia entre el año cristiano y el año civil. El año civil, para nosotros, el año civil finaliza el 31 de diciembre. Pero como cristianos, el año cristiano finaliza con la fiesta de Cristo Rey. En noviembre, en el mes de noviembre, casi cerrando en el mes de noviembre. Y el año cristiano se inicia con el primer domingo de la estación que llamamos Adviento, que se inicia en el mes de noviembre. Esa es la primera estación. O sea, el año cristiano. Distinción entre año cristiano y año civil. Nosotros en la tradición de la iglesia anglicana y de la iglesia episcopal, por eso tenemos tenemos la fiesta de Acción de Gracias en noviembre, jueves de noviembre. ¿Por qué Acción de Gracias hay? Porque estamos cerrando el año litúrgico, el año cristiano. Por eso la Acción de Gracias está ahí. Por eso no está después de la Navidad, no, está allí. Porque es para cerrar el año cristiano. ¿Ok? Entonces allí está, tenemos las estaciones. Empezamos con la estación de Adviento, que son 4 domingos. Colores de la estación: el morado, que nos invita a vivir la espera, el advenimiento de lo nuevo, la esperanza de que Dios actuará en favor, seguirá actuando en favor de la humanidad. En los 2 últimos años, particularmente el año pasado, el tercer domingo de Adviento, ve por ahí que muchísimos, o algunos por lo menos, celebraron el domingo de Gaudet. No tengo nada contra eso. Creo en algunas tradiciones y algunos aspectos de la iglesia lo celebran, y por eso ese día el sacerdote y la iglesia no la visten de morado sino de rosa, que llaman el domingo rosa,
que es para decir que ya la estación cierra al final. Así pasó, noté este año, con el tercer domingo de la Cuaresma. Y entonces hicieron el domingo de Laudare. El solo término nos dice de dónde es una práctica más usual, ¿no? No tengo nada contra eso y es una práctica hasta bonita y simpática, pero estoy en plan de investigar muy bien realmente si al interior de nosotros eso es una práctica usual. El domingo de Gaudete y el domingo de Laudare. Eso por sus términos y por sus términos sobre todo de raíces latinas, del latín, creo que obedece más a una práctica religiosa en una determinada iglesia. Pero no quiero ahondar más en eso, solo llamar su atención porque sé que ustedes son acuciosos, investigadores y toda la cosa. Y posiblemente en algún momento me escriban por ahí y me dicen, oiga, ya descubrí la perla fina. Bueno, entonces es eso. Pero usualmente ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. 4 domingos de Adviento. La liturgia de la iglesia determina que el color es el morado. El color es el morado. Luego viene la estación de la Navidad. Y en la estación de la Navidad es una estación muy corta. Tiene el día de Navidad, el primer domingo de Navidad. Incluye la fiesta del Santo Nombre de Jesús, que es el 1 de enero. Fiesta del Santo Nombre de Jesús. Y el segundo domingo después de la Navidad. Inmediatamente de ahí viene la fiesta de enero, fijada en enero 6, que es la fiesta de la Epifanía, y entonces se inicia la estación de la Epifanía. Y ustedes van a notar que durante todo ese tiempo después se va a decir el primer domingo de la Epifanía, segundo domingo después hasta el octavo, después de la Epifanía, y el último domingo después de la Epifanía. Y luego después entramos en la estación de Cuaresma. La estación de Cuaresma es la 4ª estación y que inicia con el miércoles de ceniza y termina con el 5º domingo de Cuaresma, para luego pasar a la Semana Santa, que empieza con el Domingo de Ramos. Y va a tener su énfasis litúrgico para nosotros. Ni lunes, ni martes, ni miércoles. Hay liturgias designadas o propias de esos días. Tenemos el Domingo de Ramos, de Palmas, o no sé cuál fue el otro nombre que usó Elizabeth ahí cuando estaba hablando ahorita de ese domingo, ¿verdad? Llámele como se sienta más cómodo, Domingo de Palma, Domingo de Ramos, Domingo de Olivos, yo no sé. De eso, sí. Entonces, eso, y que en otras cosas, el centro del evangelio en Domingo de Palmas, ¿cuál es? ¿Es las palmas? ¿Es la entrada de Jesús en Jerusalén? Tradicionalmente ha sido nuestra predicación. ¿O es iniciar desde la entrada de Jesús a Jerusalén, el camino de Jesús a Jerusalén, una lectura mesurada, contemplada, meditada de su pasión, de su entrega? Entonces, en los volantes de Semana Santa, invitando al pueblo santo de Dios, ¿verdad? Entonces colocamos entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Yo no sé en qué fue que triunfó, pero porque peor no le pudo haber ido, ¿verdad? Ese es para que se den cuenta a veces de nuestro lenguaje, como a veces como que uno dice carachas, pero bueno, estamos aprendiendo. A mí me falta tanto por aprender, oiga. Y yo me cuestiono, ¿verdad? Y yo no sé cuál fue la entrada triunfal, oiga. Entonces, o qué fue lo que pasó allí, que tenemos que analizar. Y entonces vamos a ver después de esa liturgia cómo nos las presenta el texto ahorita. Eso lo vamos a ver allí. Y entonces está allí. Luego después quedamos ahí como sumidos lunes, martes y miércoles en ese estado así
de meditación, de contemplación, de qué fue lo que pasó ese domingo por Dios. ¿Qué pasó con esa llegada de Jesús a Jerusalén? ¿Qué fue lo que hicieron sus discípulos? ¿Qué fue lo que aconteció allí? ¿Sí se da cuenta de cómo va la cosa? Y retomamos entonces el jueves. Y el jueves llegamos y empezamos a celebrar lo que nosotros vamos a llamar el Triduo Pascual, es decir, es el caminar que nos va a introducir a la Pascua, que lejos de alejarnos a esa lectura y a esa contemplación de la pasión de Jesús, nos sumerge y nos interna en ella para morir con Cristo, pero para no quedarnos en su muerte, sino para estar vigilantes, expectantes hacia ese gran acontecimiento de la vida que es la resurrección y que va a marcar de manera particular, preeminente, la vida de aquellos y aquellas que estuvieron alrededor de Jesús hasta el día de hoy, que nos incluye a ustedes y a mí. Y es la primacía de la vida sobre la muerte, la primacía de la Pascua. Porque los seguidores y las seguidoras de Jesús somos seguidoras y seguidores pascuales. Tenemos un compromiso serio con la vida. La iglesia es un pueblo pascual. La iglesia nace en la Pascua. La pregunta es, ¿la iglesia nace ahí en la Pascua o nace en Pentecostés? Algunos dicen que nace en Pentecostés. No, la iglesia nace en el triunfo de la vida. Porque la Pascua es la renovación, el refuerzo, la reivindicación, el accionar de Dios en favor de la vida, en el cumplimiento de su promesa con nosotros, del pacto hecho con nosotros, de quedarse con nosotros a través de su Hijo Jesús, en su Hijo Jesús, con su Hijo Jesús. Y entonces la iglesia se convierte en un pueblo pascual. Nace en la Pascua, nace con la vida, con la resurrección de Jesús. Nosotros somos posibles, nuestra fe es posible, incluso lo dice Pablo, por la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dice Pablo. Somos un pueblo, la iglesia nace en la Pascua. El Espíritu Santo llega como enviado y como cumplimiento de una promesa de Jesús, de que enviará un acompañante a la iglesia que ya había nacido en la Pascua, a la iglesia fruto de su resurrección. Y entonces la iglesia empieza a caminar con la presencia del Espíritu en Pentecostés, ¿verdad? Y entonces por eso el accionar de la iglesia está unido totalmente al acompañamiento, a la presencia y al accionar del Espíritu Santo, que tiene una iglesia que tiene a Jesucristo como cabeza, que nace en su resurrección, pero que se anima, que se reconforta, que recibe fuerza, compañía permanente, acompañamiento permanente en el Espíritu Santo. Un gran olvidado a veces en la vida de la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia es fruto del accionar del Espíritu Santo, la actualización. Nace en la Pascua, pero su actualización constante, su respuesta constante, su accionar es fruto del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, luego viene la estación de la Pascua, que empieza con la vigilia pascual. Oiga, empieza con la vigilia pascual. El Viernes Santo quedó allá, la muerte quedó allá, la cruz se quedó allá. Y empieza la vigilia expectante de la Pascua y empieza allí hasta el día de Pentecostés. Bueno, que es lo que acabamos de decir ahora, que yo estaba ya casi predicando. Bueno, y luego después de eso, entonces... viene la estación después de Pentecostés, que es quizás
el momento más amplio, más largo, es una estación grandísima que nos va a conectar otra vez con el Adviento. Y volvemos a repetir el ciclo. Es decir, hasta cerrar el año cristiano. Bueno, eso es parte. Luego después ustedes van a encontrar algo así como determinación de días, de unos días santos en especial, de otras conmemoraciones en especial que induce el libro de oración común. Estamos en la página 33. Vamos al descanso y para que luego que regresemos empezamos con el oficio diario. Recuerden que vamos a puntualizar mucho lo que es oficio diario, que viene el plato fuerte de la liturgia, oficio diario y Eucaristía. Recuerden que son los dos actos públicos litúrgicos por antonomasia de nuestra iglesia. Entonces a eso le vamos a dedicar fuertemente esta parte que viene ahora y las 2 horas del próximo domingo, haciendo énfasis en el bautismo, en las plegarias eucarísticas, porque eso es supremamente importante para descubrir realmente cuál es nuestra teología eucarística. No quiero terminar esto sin decirle a Catherine, que me pregunta sobre qué se necesita para ser diácono. Entonces, Catherine, para ser diácono o diácona en la vida de nuestra iglesia, en los cánones hay algunos requisitos que están determinados allí por la legislación de la iglesia, por la ley canónica de la iglesia, que una persona debe cumplir para solicitar este ministerio, que empieza con la recepción canónica en su congregación, con su servicio al interior de su congregación de origen, con la candidatura por parte de su congregación con la persona. Cuando veamos un poquito, nos acerquemos a eso, vamos a darnos cuenta que no solamente basta con la buena intención del candidato ni su manifestación por la orden, sino que también es importante el reconocimiento de la comunidad, ¿verdad? El reconocimiento que la comunidad haga de la persona, la recomendación de la persona, que la persona tenga un trabajo de servicio al interior de la comunidad y todo lo demás que son cosas legales, pertenecer al SED, recibir clases, tener unos estudios, tener cosas. Yo les recomendaría, si están interesadas, el que aspira al ministerio del diaconado, a buen ministerio aspira, entonces a que usted se ponga en contacto con su sacerdote más cercano, con su pastor, con su ministro, o si no, mire, aquí está Elizabeth que también le puede orientar, están las personas del SED, está el mismo obispo, en fin, no sé, usted puede dirigirse a ellos y ellos seguramente le dirán cuál es el plan y el derrotero a seguir. Y bienvenidos y bienvenidas todas y todos los servidores del reino de Dios. Ese es el gran ministerio de la iglesia. El gran ministerio de la iglesia, mire, no es el presbiterado. El gran ministerio de la iglesia es el diaconado. Ese es el ministerio por antonomasia, es el ministerio esencial. El obispo no deja de ser diácono. Adquiere unas funciones y recibe de la iglesia un llamado a una responsabilidad mayor, superior, determinada, específica dentro de la vida de la iglesia, pero su esencia es el diácono, es decir, él presta servicios como obispo a la iglesia hasta el final de su vida. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene carácter su consagración episcopal? Porque tiene carácter, el carácter de su consagración inicial, que es el diaconado, que es el servicio. Uno presta el servicio de presbiterado en las comunidades, de presidir las asambleas por delegación del obispo en función de la diaconía. Por eso a nadie lo hace presbítero sin hacerlo antes diácono o diácona. Y obispo pues mucho menos. ¿Verdad? Entonces es por eso. Porque es el servicio. Si algún poder tiene la iglesia, si algo tiene la iglesia, es la vocación y el poder de servir. De servir. ¿Qué? Entonces vámonos al descansito, quedamos en manos de Elizabeth para eso. Dice Pilar que es un proceso largo, pero lleno de amor y entrega, como lo ha hecho Elizabeth, por ejemplo, o el diácono Jairo, pero sobre todo tener vocación, vocación. Y ya cuando hablamos de la vocación de la iglesia, recuerden que hablamos que la vocación tiene que ver con eso, que no nos guardamos para nosotros,
La vocación no es lo que nos guardamos para nosotros, ni la más grande cualidad que tenemos para nosotros vanagloriarnos, sino es aquello que tenemos para dar a los demás. Esa es la vocación, lo que nosotros tenemos para dar a los demás. ¿Cierto? Por eso servimos a nosotros y a las otras. Amén. Bueno, vámonos al descansito.